¿Alguna vez has sentido que un simple momento de oración tiene el poder de cambiarlo absolutamente todo? No se trata de una ilusión emocional ni de una fantasía espiritual. La palabra de Dios afirma con claridad: la oración de una persona justa es poderosa y eficaz. Ahora, imagina por un instante el impacto de una mujer que ora con el alma quebrantada, con lágrimas que brotan de una fe persistente y una esperanza que se rehúsa a morir. Mujer, Dios te ve. Él conoce cada pensamiento escondido en tu corazón. Escucha incluso los suspiros silenciosos que haces en la madrugada cuando nadie más está despierto. No estás sola. Cada vez que doblas tus rodillas, algo se activa en el cielo. Las cadenas invisibles que te aprisionaban comienzan a romperse, y aquello que parecía imposible empieza a dar señales de que puede cambiar. Tal vez pienses que tu voz es débil, que tus palabras no tienen fuerza, pero ante los oídos de Dios, tu clamor tiene un eco poderoso. Hay promesas eternas reservadas para las mujeres que se entregan en oración con el corazón rendido. Y hoy nos sumergiremos juntas en estas verdades divinas. Prepárate. Algo muy profundo está por despertar dentro de ti. Porque cuando una mujer se pone de rodillas, no solo su vida cambia, toda una generación puede ser transformada. Muchos ven la oración apenas como una costumbre religiosa, una rutina que se repite sin pensar, como si fuera una obligación vacía. Pero para quien ha saboreado la presencia real de Dios, orar es mucho más que palabras. Es el encuentro íntimo con el Creador, un diálogo donde el alma se desnuda y el corazón se alinea con el cielo. No hablamos de fórmulas aprendidas ni de discursos bonitos, sino de un clamor genuino, de una conversación viva con aquel que sostiene el universo con su palabra. La Biblia nos revela en Jeremías capítulo 33, versículo 3. Clama a mí y yo te responderé, y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esta no es una frase poética ni un concepto teológico abstracto. Es una invitación personal. Dios está diciéndote: háblame, búscame, porque tengo cosas que quiero revelarte que aún no has podido imaginar. Cuando una mujer se presenta ante Dios con sinceridad, algo sobrenatural ocurre. Mientras sus labios oran, el mundo invisible se agita. Ángeles son comisionados, puertas se abren, barreras caen. A veces, todo esto ocurre sin que ella lo note al instante, pero la transformación comienza primero dentro de ella. ¿Ya te diste cuenta cómo cambia el ambiente cuando oras? No importa si estás en tu habitación, en la cocina preparando la comida o en el auto mientras manejas. Donde hay oración, hay presencia de Dios. Y donde está Dios, nada permanece igual. No es coincidencia que el enemigo intente desesperadamente apagar tu vida de oración. Él sabe que el poder que nace desde las rodillas es mucho mayor que cualquier poder visible. Él no teme tu apariencia, ni tus palabras sofisticadas, ni tus títulos académicos. Pero sí tiembla cuando tu fe se mantiene firme. Lo que más conmueve el corazón de Dios no son frases elocuentes, sino un corazón humilde y quebrantado. La mujer que ora entre lágrimas no pasa desapercibida en el cielo. Aquella que no tiene fuerzas para hablar, pero apenas gime en su espíritu, es comprendida por aquel que la formó. En Romanos capítulo 8, versículo 26, leemos que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Tú no necesitas entenderlo todo, ni sentirlo todo para orar. Solo necesitas creer, arrodillarte y abrir el corazón. Es en ese lugar secreto donde el cielo toca la tierra. Es allí donde lo natural se encuentra con lo eterno. Fue allí donde Ana, una mujer estéril y despreciada, se derramó ante el Señor y recibió la promesa de un hijo profeta.
Fue allí donde Esther, con valentía y ayuno, se preparó para interceder por su pueblo, y vio a Dios revertir un decreto de muerte en un acto de liberación. Fue allí donde María, una joven sencilla, respondió: «He aquí la sierva del Señor», y se convirtió en el vientre que trajo al Salvador al mundo. Ninguna de ellas era perfecta. Eran mujeres reales. Sintieron miedo, fueron subestimadas, lloraron en secreto, pero tomaron la decisión más poderosa que alguien puede tomar: orar. Y cuando lo hicieron, el cielo se movió. El mismo Dios que escuchó a Ana, Esther y María está escuchándote hoy. Él no ha cambiado. Su voz aún resuena sobre las mujeres que oran con fe. No tengas miedo, yo estoy contigo. Tal vez estás atravesando luchas que nadie conoce. Tal vez enfrentas dolores que ni siquiera sabes cómo explicar. Pero si decides comenzar a orar con fe, aunque sea con voz baja, Dios escuchará, porque la oración sincera tiene poder para levantar al caído, restaurar lo perdido y abrir caminos en medio del desierto. Tal vez llevas años orando por un hijo, por tu matrimonio, por una puerta que se abra, por una respuesta que aún no ha llegado. Y puede que, en medio del silencio, te hayas preguntado si Dios te olvidó. Pero hoy necesitas recordar una verdad eterna. El Señor no se ha olvidado de ti. La Escritura afirma con poder en Isaías capítulo 59. La mano del Señor no está acortada para salvar, ni su oído cerrado para oír. Él sigue atento, mesmo cuando parece que nada acontece. Lo que necesitas entender es que la oración no cambia solo las circunstancias externas. La oración, antes de mover el mundo alrededor de ti, transforma tu mundo interior. Orar fortalece el espíritu, purifica las intenciones, madura el carácter. La oración convierte una mujer herida en una mujer restaurada. Transforma a la que vive ansiosa en una fuente de paz. Hace que aquella que vivía en silencio se convierta en una voz profética dentro de su hogar. Esta transformación que comienza en el alma es el primer milagro que se manifiesta cuando decidimos buscar a Dios con sinceridad. Antes de que se abran puertas allá afuera, se abren dentro de ti. Antes de que cambie el entorno, cambia tu perspectiva. Y es esta renovación interna la que sostiene cada victoria que vendrá. Por eso, mujer, aunque nadie vea, aunque nadie comprenda, aunque la respuesta aún no haya llegado, no dejes de orar, porque cada oración hecha con fe es como una semilla sembrada en el tiempo de Dios, y ninguna semilla que cae en las manos del Eterno se pierde. Hay promesas que solo florecen en el lugar secreto de la oración. Hay revelaciones que solo se revelan cuando una rodilla toca el suelo. Y hay victorias que solo nacen en corazones que deciden creer incluso cuando no entienden. Cuando una mujer ora de verdad, algo sobrenatural empieza a suceder. Las cadenas invisibles que la aprisionaban comienzan a romperse. ¿Sabes por qué el enemigo teme a una mujer que ora? Porque la oración tiene el poder de romper cadenas que los ojos humanos no pueden ver. No hablamos de grilletes físicos, sino de ataduras emocionales y espirituales que se arrastran durante años. Miedos ocultos, culpa silenciosa, heridas del pasado, traumas no resueltos, hábitos destructivos, inseguridades profundas, tristeza que pesa como plomo, cadenas que no están hechas de metal, pero que aprisionan el alma. Hasta que un día, una mujer decide orar con fe. Cuando una mujer se entrega en oración, no está solo hablando con Dios, está librando una batalla espiritual, está usando una de las armas más poderosas del reino. La Biblia declara que nuestras armas no son humanas, sino poderosas en Dios para destruir fortalezas. Y esas fortalezas pueden estar en el alma, en la mente,
en lo más profundo del corazón. Pueden ser estructuras emocionales heredadas, creencias limitantes, patrones familiares que se repiten generación tras generación. Tal vez tú misma has sentido eso, como si algo te detuviera siempre, como si una fuerza invisible te empujara hacia atrás, impidiéndote avanzar. Ese peso silencioso que llevas sobre los hombros no es imaginación, es real. Pero también es real el poder que tienes cuando oras. La oración rompe cadenas, corta lazos que atan tu alma, destruye maldiciones generacionales, desactiva ciclos que han pasado de madres a hijas sin ser jamás confrontados. Tú puedes ser la primera de tu familia en decir, a partir de mí, esta historia cambia. No por tu fuerza, no por tu inteligencia, sino por la fe, por las lágrimas derramadas en oración, por una confianza que toca el cielo. Mira lo que ocurrió con Pablo y Silas en el capítulo 16 del libro de Hechos. Estaban presos, con grilletes en los pies, encerrados en lo más profundo de una cárcel. Pero a medianoche, en vez de quejarse, ellos oraron y alabaron a Dios. Y entonces ocurrió lo impensable. Un terremoto sacudió la prisión, las cadenas se soltaron, las puertas se abrieron, y todos los presos fueron liberados. Esto no es solo una historia antigua. Es una ilustración viva del poder que tiene la oración hoy. Quizá tú no estés en una cárcel de piedra, pero tu alma puede sentirse encerrada. Tal vez tu mente está encadenada a pensamientos de fracaso, de culpa o de miedo. Quizá tu corazón esté aprisionado por una herida tan profunda que ni siquiera puedes explicarla. Pero hoy Dios te dice, ora, adora, clama, porque esas cadenas van a caer. Mujer, no tienes por qué seguir encadenada a lo que dijeron de ti. No importa lo que el mundo haya afirmado sobre tu vida, ni lo que tú misma repites cuando estás sola. La verdad que importa es la que Dios declara. Tú eres amada, tú eres escogida, tú eres preciosa. Y es en el lugar de la oración donde estas verdades se imprimen, se reafirman y se reescriben en tu corazón. No subestimes lo que sucede cuando doblas tus rodillas con sinceridad. Secreto, cuando tus lágrimas tocan el suelo, algo poderoso sucede en lo invisible, porque la oración verdadera no solo busca respuestas externas, busca comunión con Dios. Y en su presencia, hasta la dor más profunda empieza a ser sanada, no porque todo se resuelva de inmediato, sino porque tu alma empieza a encontrar descanso. Sí, hay cadenas que ningún consejo humano puede romper. Hay heridas que ni siquiera el tiempo logra curar. Pero la presencia de Dios, invocada con fe por una mujer que ora, es como un fuego celestial que consume todo grillete del alma. ¿Recuerdas a María Magdalena? La Biblia dice que de ella salieron 7 espíritus malignos. Fue una mujer que conoció el dolor, la opresión, la vergüenza. Pero cuando se encontró con Jesús, fue libertada por completo. Y más adelante, se convirtió en una de las primeras testigos de la resurrección. Eso es lo que la oración hace. Nos lleva hasta los pies de Cristo, y ante Él no hay prisión que permanezca cerrada. No es exageración decir que hoy muchos hogares están espiritualmente encadenados. Esposos fríos, hijos distantes, ambientes pesados, llenos de tristeza o violencia emocional. Pero Dios está levantando mujeres como centinelas espirituales. Mujeres que velan, interceden, luchan con las armas de la luz. Mujeres que no se resignan a convivir con las tinieblas dentro de su propia casa. Y tú puedes ser una de ellas. Tú puedes ser el canal de liberación para tu familia. Pero no es con gritos, no es con control, no es con imposición. Es en la intimidad del cuarto secreto, cuando nadie te ve,
que las batallas más poderosas de la vida se ganan. Sí, hay cadenas que resisten, hay cadenas que luchan por permanecer, pero la oración persistente desgasta las fortalezas del infierno hasta que se derrumban. Y cuando esas cadenas caen, no caen solo para ti, caen también para los que están a tu lado. Eso fue lo que pasó con Pablo y Silas. Cuando sus cadenas se rompieron, los demás presos también fueron liberados. Escucha esto. Tu libertad puede ser el inicio de la libertad de otros. Tu hija será tocada. Tu esposo será transformado. Tus amigos verán la luz. Todo comienza con una mujer dispuesta a doblar sus rodillas y decir: Señor, basta. No acepto más vivir aprisionada. Y entonces, el cielo responde. Las murallas se caen. El viento cambia. La atmósfera espiritual se transforma. Pero quizás tú te estás preguntando, ¿por qué sigo en lucha si yo oro? Esa es una pregunta honesta, porque a veces, aún orando, los cielos parecen cerrados. Aún clamando, parece que nada se mueve. Pero hay algo que debes saber con todo tu corazón. Dios nunca desperdicia una lágrima tuya. Él nunca ignora una oración sincera. Cada prueba tiene un propósito. Y a veces, la cadena no cae de inmediato, porque está forjando tu fortaleza. Está preparando tu alma para lo que viene después. Está afilando tu fe para que cuando llegue la victoria, tú estés lista para sostenerla. Por eso, no desistas. No te detengas. Porque la oración que rompe cadenas es la misma que transforma pruebas en triunfos. Sí, hay cadenas que caen en el momento en que oramos, pero otras requieren perseverancia. Porque no toda victoria viene rápido. Algunas se construyen en el valle, día tras día, lágrima tras lágrima. Y es allí donde entra el poder más profundo de la oración: convertir el sufrimiento en propósito. La Biblia está llena de mujeres y hombres que caminaron por el fuego y salieron como oro. ¿Y qué los sostuvo? La oración, no una oración apurada, sino una oración que aún entre sollozos decía: Señor, yo confío. Mira a Ana. Ella oraba con amargura de alma, año tras año, en silencio, mientras era provocada y humillada. Y aún así, no dejó de orar. Y en el tiempo señalado, por Dios, ella no solo recibió un hijo, ella dio a luz a un profeta. Lo que fue su vergüenza se convirtió en su honra. La mujer estéril se transformó en madre de una generación profética. Porque eso es lo que Dios hace. Él transforma el dolor en destino. Convierte la espera en testimonio. Tal vez tú estés hoy atravesando un desierto, una pérdida, una enfermedad, una herida de rechazo tan profunda que ya ni sabes cómo ponerla en palabras. Pero te digo algo con certeza: si estás orando, estás cambiando. Porque aunque afuera nada se mueva, dentro de ti, Dios ya comenzó una obra eterna. Y esa obra, mujer, terminará en gloria. En medio del dolor, estás siendo refinada. Aunque te falten las fuerzas, cada oración que elevas es una página nueva que Dios escribe en tu historia, y esta historia estará marcada por la superación. La oración no elimina el sufrimiento de inmediato, pero te permite atravesarlo con dignidad, con fe, con propósito. Piensa en Ruth. Ella lo perdió todo: su esposo, su estabilidad, su patria. Era extranjera, viuda, sin certezas, pero decidió quedarse al lado de Noemí y confiar en el Dios de Israel. En su duelo, en su escasez, Ruth se mantuvo firme. Oraba con los pies, caminando con fe, sin saber qué le esperaba. Lo que parecía, el final se convirtió en un nuevo comienzo. Ruth
La viuda extranjera pasó a formar parte del linaje de Jesús. Así obra Dios. Convierte el dolor en herencia. Pero ese milagro solo ocurre cuando, incluso en medio del caos, tú eliges orar. Cuando decides no rendirte a la amargura, no alimentar la incredulidad, no cerrar tu corazón. Cuando eliges seguir hablándole a Dios, aunque todo alrededor te diga que no vale la pena. En ese momento, los cielos se abren. La oración te conecta con aquel que ve más allá de la hora. Tú ves la herida, pero Él ya contempla la cicatriz sanada. Tú sientes el peso de la lucha, pero Él ya ha preparado tu victoria. Tú lloras en la madrugada, pero Dios ya ordenó el amanecer. Y ese amanecer llegará, hermana. El Salmo 35 declara que el llanto puede durar una noche, pero la alegría vendrá con el nuevo día. Es una promesa, y Dios no miente. Pero escúchame, esa alegría no siempre llega cuando las circunstancias cambian. Muchas veces nace en medio de la propia prueba. Sí, es posible encontrar paz en medio del caos. Es posible experimentar gozo, aún en el dolor. Porque cuando la oración transforma tu interior, entonces todo lo exterior empieza a alinearse. Mira a Habacuc. Él oró en medio de la crisis. Las cosechas fallaron, el ganado desapareció, no había alimento. Pero él declaró: aunque la higuera no florezca, aún así me alegraré en el Señor. Esa es la victoria más profunda. Cuando el mundo espera que te derrumbes y tú, con los ojos al cielo, dices: confío en mi Dios. Eso no es religiosidad vacía, es madurez espiritual. Y esa madurez solo nace cuando se ora en el fuego, cuando se camina en el valle orando, cuando se enfrenta el silencio de Dios sin soltar su mano. Hermana, tu prueba tiene un fin, y al otro lado de esa prueba hay un triunfo esperándote. No serás conocida solo por lo que sufriste, sino por cómo venciste. Y cuando llegue tu victoria, porque llegará, otras mujeres mirarán tu historia y dirán: si ella pudo, yo también podré. Si tú sobreviviste al luto, a la traición, a la pérdida, entonces hay esperanza para mí también. Hoy, tu prueba será el testimonio de mañana. Pero hay solo un camino para cruzarla con fe: la oración persistente. Porque quien sigue orando, aun cuando todo parece perdido, está diciéndole al cielo: Señor, confío en tu tiempo, confío en tus planes, y no soltaré tu mano. Con esa confianza, damos un paso más en esta jornada y descubrimos el espíritu incansable de la persistencia. ¿Alguna vez has sentido ganas de rendirte? ¿De dejarlo todo y simplemente callar tu oración? Tal vez pensaste: ya oré demasiado, Dios no me escucha. Pero escúchame bien, hermana. La persistencia en la oración no es esfuerzo perdido. Es una batalla de fe. Y toda batalla requiere resistencia. La Biblia está llena de ejemplos de personas que vencieron no por ser las más fuertes, sino porque no se rindieron. Jesús mismo contó una parábola sobre esto en Lucas 18. Habló de una viuda que, día tras día, acudía ante un juez injusto para pedir justicia. La ignoraban, la rechazaban, se burlaban de ella, pero ella volvía una y otra vez, hasta que el juez, cansado de su insistencia, accedió a su petición. No por compasión, sino porque ella no desistía. Y Jesús concluyó esa parábola diciendo: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? Aunque parezca que tarda, Él no se olvida. Dios está diciendo: no te detengas, sigue orando. Yo estoy escuchando. Yo me muevo cuando veo una fe persistente. Mujer de Dios,
Tal vez lo único que te separa del milagro es un último clamor. Tal vez estás a una oración de distancia de ver florecer aquello que por años parecía seco. La oración constante moldea un espíritu que no se rompe, transforma la debilidad en fortaleza, el cansancio en resistencia y las dudas en una confianza inquebrantable, porque muchas veces Dios no está respondiendo solamente a lo que pides. Él está formando en ti a la mujer que Él llamó a ser. La que persiste en oración aprende a confiar sin ver, a caminar por fe y no por emociones, a descansar aunque no haya aún respuesta. Esa mujer no es débil, es una guerrera. Se levanta cada mañana con las mismas cargas, pero aún así se arrodilla. Cruza noches en silencio, pero aún así levanta sus manos y adora. Es criticada, desanimada, atacada espiritualmente, pero aún así ora, porque sabe que cada oración, incluso aquellas que parecen perdidas, están siendo recogidas en el cielo como incienso. Apocalipsis 5:8 nos revela que las oraciones de los santos están guardadas en copas de oro ante el trono de Dios. Ninguna oración se pierde. Aunque tú aún no hayas visto la respuesta, Dios ya la tiene preparada, y en el momento justo llegará. El enemigo quiere verte rendida. Te susurra que ya pasó demasiado tiempo, que Dios te ha olvidado. Pero todo eso es mentira. La persistencia revela tu fe, y la fe agrada profundamente al corazón de Dios. ¿Recuerdas a la mujer cananea? Ella clamó por la sanidad de su hija. Fue ignorada, rechazada por los discípulos, desanimada. Pero no se rindió. Su humildad y perseverancia conmovieron a Jesús, que le dijo: «Oh mujer, grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas». Mateo 15:28. ¿Lo ves? La persistencia destrabó el milagro. Persistir no es insistir por obstinación, es confiar con amor. Es decir, aunque todavía no haya respuesta, confío en el corazón de mi Dios. Y Él honra ese tipo de fe, porque la persistencia también inspira. Levanta a otras mujeres, fortalece a una generación. Tú no sabes quién te está observando mientras oras. Tus hijos te están mirando. Tu esposo lo nota. Tus vecinos lo perciben. Y lo más importante, el cielo está siendo testigo. Tal vez estás luchando una batalla silenciosa, pero está resonando en lo invisible. Y mientras persistes, estás escribiendo una historia de fe viva. Estás construyendo algo que va más allá de ti. La mujer que persiste en oración puede parecer cansada por fuera, pero por dentro está llena de esperanza. Y esa esperanza se vuelve luz en medio de la oscuridad, guía para otros que buscan una salida. Por eso, no te rindas. Aunque parezca tarde, aunque todo alrededor diga, no hay más salida. Sigue orando, sigue creyendo, sigue esperando. Porque el Dios que te ve en lo secreto es el mismo que actúa en lo invisible. Y mientras tú oras, Él ya está preparando algo mucho mayor de lo que podrías imaginar. Esa fidelidad, esa firmeza de permanecer, está construyendo algo eterno. La mujer que ora con persistencia no solo vence sus propias batallas, ella siembra semillas para las generaciones que vienen. No está orando solo por hoy, está dejando un legado espiritual que marcará la vida de su familia, de su casa, de su descendencia. La Biblia habla de Loida y Eunice, la abuela y la madre de Timoteo. El apóstol Pablo escribió a Timoteo diciendo: «Traigo a la memoria la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro de que en ti también». Segunda Timoteo 1:5. ¿Te das cuenta?
La fe que tú cultivas hoy puede transformar generaciones enteras. No fueron solo mujeres creyentes, fueron mujeres que oraron y transmitieron la fe como una herencia viva. Timoteo, antes de convertirse en uno de los más grandes colaboradores del apóstol Pablo, antes de liderar en la iglesia primitiva, fue nieto e hijo de mujeres que conocían el poder de la oración. Y hoy, Dios está levantando nuevas Loidas y Eunices, mujeres que no oran solo por sus propios milagros, sino por generaciones que aún no han nacido. Tal vez tú seas la primera de tu familia en tener un encuentro real con Dios. Quizá nadie antes que tú dobló las rodillas con sinceridad. Pero todo eso cambia contigo. Tú puedes ser el punto de quiebre, la grieta en el muro de indiferencia espiritual en tu casa, la mujer que tus hijos, tus nietos y hasta los hijos de tus nietos recordarán como aquella que oraba. Puede que hoy ellos no entiendan, quizás se burlen, te ignoren o incluso se resistan, pero un día recordarán. Recordarán tus oraciones, recordarán tu fe, recordarán tu ejemplo, porque las oraciones que haces hoy no mueren contigo, viven más allá de ti. Hay madres que partieron de este mundo sin ver a sus hijos rendirse a Cristo, pero años después, sus oraciones seguían vivas. Porque la oración tiene un eco eterno. Sube al cielo, permanece ante Dios, y en el tiempo preciso, florece. Cada vez que tú oras, estás escribiendo historia. Una historia que tal vez no aparecerá en los libros de este mundo, pero que está siendo registrada en los cielos. Tú piensas que solo estás orando por tu hogar, pero lo que realmente estás haciendo es levantando un altar donde Dios habita, un altar que tus hijos reconocerán, un altar que tus nietos honrarán. No subestimes los pequeños comienzos. No creas que es poco interceder por ellos antes de que se desvíen. No pienses que es inútil ayunar por esa situación que parece imposible, porque cada acto de fe es un ladrillo en ese legado eterno. Dios está levantando mujeres que oran como arquitectas de lo invisible. Mujeres que tal vez no tengan micrófono ni escenarios, pero que tienen autoridad en el cielo. Y el mundo espiritual las reconoce. ¿Te has dado cuenta de que las huellas más profundas que recibimos no vienen de discursos fuertes, sino de ejemplos silenciosos y fieles? Tal vez tu madre no te enseñó con muchas palabras, pero tú la viste orar. Oíste sus clamores en la noche. Recuerdas la Biblia abierta sobre la mesa. Escuchaste su nombre ser buscado por otros en necesidad de consejo. Eso, hermana, es legado. Y lo más poderoso es que ese legado no necesita perfección. Dios no espera mujeres sin fallas. Él honra a las que son fieles, a las que caen, pero se levantan, a las que lloran, pero siguen, a las que no lo saben todo, pero doblan las rodillas con confianza. Porque la mujer que ora se convierte en un canal de transferencia espiritual. Ella transmite gracia, transmite fe, transmite fuerza. Es como un manantial en medio del desierto. Cualquiera que pasa por ella puede beber. Es como un árbol robusto. Tal vez no se da cuenta, pero está dando sombra a muchos. La oración construye un legado que no termina con la muerte. Eso fue lo que entendió David al orar por su hijo Salomón. Lo entendió Ana al entregar a Samuel, al Señor. Lo comprendió María al decir, «He aquí la sierva del Señor». Y tú, ahora mismo, estás construyendo algo eterno. Tal vez en silencio, tal vez sin que nadie lo aplauda. Pero en el cielo será recordado para siempre. Sin embargo, ese legado no se construye sin batalla, porque hay una guerra en curso. Una batalla invisible, pero completamente real.
Y es precisamente allí donde la oración se convierte en nuestra arma más poderosa. Si pudieras ver, aunque solo por un momento, lo que está ocurriendo en el mundo espiritual ahora mismo, tal vez caerías de rodillas sin poder decir ni una palabra. Porque detrás de cada conflicto visible, detrás de cada crisis familiar, de cada tentación, frialdad espiritual, desánimo o caos, hay una batalla invisible, una guerra que no se ve con los ojos, pero que se libra todos los días. La Biblia no lo oculta. Efesios 6:12 declara: porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo. Cuando oras, no solo buscas consuelo, te conviertes en una guerrera espiritual. En un mundo donde las batallas no siempre son visibles a los ojos humanos, hay una guerra invisible ocurriendo en las regiones celestiales. Y al decidir orar, entras directamente en ese campo de batalla. Puede ser que, en momentos de dificultad, hayas creído que tus luchas eran solo emocionales o circunstanciales, pero la realidad es que muchas de esas batallas tienen origen espiritual. Cada oración que haces, cada clamor que sube a los cielos, fortalece tu posición en la lucha contra las fuerzas del mal. La oración no es solo una petición de ayuda, es una resistencia contra las fuerzas del mal. Santiago 4:7 nos enseña que, al resistir al diablo, él huirá de nosotros. Pero ¿cómo resistimos? No es con palabras humanas, no es con gritos o quejas. Resistimos con oración, con sumisión a Dios. La mujer que ora se convierte en una intercesora, levantándose por su casa, su ciudad, sus hijos y, por supuesto, por sí misma. Ora antes de la crisis, durante la crisis y, cuando vence, ora aún más. La guerra espiritual también sucede en silencio. En el campo de las emociones, en la mente, donde el enemigo siembra dudas como semillas. Estás sola. Dios no te escucha. No eres lo suficientemente fuerte. Esas son flechas lanzadas contra el alma. Pero la mujer que ora tiene un escudo. Levanta la palabra de Dios como respuesta. Ora los salmos, las promesas, sus lágrimas, y lucha con fe hasta la victoria. Recuerda a Daniel, que oró durante 21 días, y aunque la respuesta parecía demorarse, el ángel dijo que la oración fue escuchada desde el primer día. Pero hubo una batalla en las regiones celestiales, un enfrentamiento con las fuerzas espirituales que intentaron impedir la respuesta. Daniel venció porque no dejó de orar, y es eso lo que tú debes hacer. Dios ya ha escuchado tus oraciones, pero la batalla continúa, y tus oraciones sostienen a los ángeles que están luchando por tu casa, tu salud, tu futuro. No te engañes. El diablo teme a una mujer que ora. Él no teme apariencia ni religiosidad, pero huye de las rodillas dobladas y la boca abierta delante de Dios. Por eso, no pares. Cuando oras, no solo estás pidiendo algo, estás rodeando tu casa con murallas espirituales, blindando a tus hijos con la presencia de Dios y desestabilizando los planes del enemigo. La oración trae el cielo a la tierra. Eres más fuerte de lo que piensas, porque no estás luchando sola. La Biblia dice que el Señor es el Dios de los ejércitos, y Él es quien pelea por ti. Tu parte es orar, la parte de Él es vencer, y Él nunca ha perdido una batalla. Así que, en lugar de desesperarte, ora. En lugar de murmurar, clama. En lugar de huir, lucha de rodillas. Cuando hagas eso, verás que lo imposible comienza a moverse. La batalla puede ser invisible a los ojos, pero es clara a los cielos. Todo el cielo se mueve cuando una mujer clama. Y después de todo esto, la última pregunta es, ¿estás lista para orar con todo tu corazón?
Porque la oración no termina aquí. Continúa en tu vida, en tu casa, en tu generación. Dios te está llamando a un camino de fe, un camino donde crees en sus promesas y oras hasta que se cumplan. Mujer de Dios, después de todo lo que has oído, la única pregunta que queda es, ¿estás lista para orar como nunca oraste? ¿Estás lista para creer como nunca creíste? Dios está listo para escuchar, listo para actuar, para cumplir todas las promesas que Él ya ha hablado sobre tu vida. La oración no es solo una práctica, es una entrega. Puedes continuar como estás, o hoy decidir decir, Señor, aquí estoy. Enséñame a orar. Fortalece mi fe. Levántame para vivir tus promesas. Tal vez nunca hayas hecho esa entrega total. Tal vez estés herida, cansada, decepcionada, pero ahora es el momento. No lo postergues, no resistas. Tal vez nunca haya una oportunidad como esta. Dios te está llamando a estar más cerca, más profundo, más alto. Él quiere hacer de ti una mujer de fuego, de rodillas, con fe viva. ¿Estás lista?